Y bueno, hoy es lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, coordinador del Seminario de Estudios sobre Globalidad de la UNAM, presidente del Instituto Aspen, capítulo México. Y yo quiero, antes de saludarlo, ya está el doctor de la Fuente, recuperar esto que publicó una mujer extraordinaria, ¿sí? En relación, me refiero a Rosario Marín, en relación a lo que escribió en Milenio el mismo doctor de la Fuente hace un año, y lo recuerda diciendo: hace un año el prestigiado exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, en el artículo del Universal del 18 de abril del año pasado, hizo inmejorable descripción de la personalidad del hoy presidente de Estados Unidos. Superficial, atrevido, tiende a llevar las cosas al límite, desestima sus errores y, por supuesto, nunca lamenta haberlos cometido. Se regocija al reconocerse como una celebridad pintoresca, pero se irrita fácilmente ante cualquier contradicción. Tiende a tomar decisiones precipitadas. Es un tipo seguro de sí mismo, decidido, que no se angustia fácilmente, ambicioso, directo, agresivo. Lo primero que hay que hacer frente a un tipo como Trump es no enojarse. Las reacciones viscerales de sus adversarios lo fortalecen. Y dice Rosario Marín en el artículo que publicó en Milenio, referirse al artículo que publicó el doctor de la Fuente en el Universal, que aquí se hallan claves valiosas para comprender sus actos. Juan Ramón, el jueves además participaste en este encuentro pues inédito entre la exsecretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright y el ex canciller mexicano Bernardo Sepúlveda. ¿Cómo estás, Juan Ramón? Buenas tardes. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, en primer lugar, gracias por leer lo que hoy publica en efecto Rosario Marín en su columna de Milenio. Sí. Rosario, para los que no la ubican, es una mujer muy interesante y es una mujer muy emblemática, porque siendo ella una emigrante que llegó inicialmente de manera ilegal a los Estados Unidos cuando era una niña, se convirtió en la tesorera de los Estados Unidos durante el gobierno del presidente Bush, siendo ella republicana, ha sido una mujer que ha tenido una clara oposición a las políticas de Trump, y en efecto hace ya un año que yo me atreví a hacer una suerte de pronóstico. Ahora, releyéndolo, pues creo que no estuvimos tan errados. Pues de diagnóstico más bien, ¿no, doctor? Pues mira, a lo mejor nos quedamos cortos en algunas cosas, pero este señor pues ha ido mostrando una tras otra cada una de esas formas tan peculiares, tan difíciles, tan impredecibles de ser, que han hecho verdaderamente que cambien muchas cosas, no solo en la relación de México con los Estados Unidos, sino en la relación de todo el mundo con los Estados Unidos. Y eso fue parte de lo que platicamos con Madeleine Albright la semana pasada, como lo habíamos anunciado aquí en este espacio el lunes pasado, en ese diálogo que en efecto estuvo muy interesante, con la participación de Bernardo Sepúlveda, un ex canciller mexicano que es un hombre serio y es un hombre también muy bien informado. Y Madeleine Albright nos dijo cosas que son de tomarse muy en cuenta, Joaquín, porque todavía estamos apenas en el inicio de lo que va a ser una relación muy compleja y muy impredecible con los Estados Unidos mientras el señor Trump esté al frente de los Estados Unidos. Por cierto, una de las preguntas que le hice yo a la señora Albright, que fue la canciller del presidente Clinton, y que ella misma también es una refugiada. Fíjate qué interesante, ella es una refugiada que viene de lo que es hoy la República Checa y llega a ser eventualmente la primera secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos unos años después con el presidente Clinton. Le dije que si ella veía alguna probabilidad de que pudiera haber algún impeachment, es decir, que pudieran destituir por la vía legal al presidente Trump, y me dijo que no encontraba hasta el momento elementos que pudieran sugerir que ello ocurriera, aunque habría que estar muy atentos a la investigación en relación a la aparente injerencia que tuvo Rusia en el proceso electoral que lo llevó al triunfo.
Lo que sí nos dijo, y todo esto pues fue público, pero vale la pena retomarlo para tu auditorio esta tarde, es que el sistema legal norteamericano era probablemente el mejor contrapeso que había ante esta serie de iniciativas, ocurrencias, locuacidades, quizá en algunos casos, que ha tenido el presidente Trump durante su primer año. Y en efecto el sistema legal ha mostrado cómo ha ido parando, no todas, pero sí muchas de estas ocurrencias que se convierten inmediatamente en iniciativas que se dan a conocer con un enorme despliegue de publicidad en la Casa Blanca, pero que pues no avanzan. Y de hecho, decía la señora Albright, si hacemos un análisis de lo que ha logrado el presidente Trump en este primer año, decía ella, yo me quedo con dos temas fundamentales, que sí ha cumplido lo que había dicho, que era la salida de los Estados Unidos del Acuerdo Comercial del Pacífico, el TPP, que tú has comentado tantas veces, y el nombramiento en la Suprema Corte de Justicia de su candidato, un señor Neil Gorsuch, que es un hombre muy conservador y que finalmente logró meterlo a la Corte. Y allá la Suprema Corte es muy importante, Joaquín. Creo que algún día valdrá la pena analizar las diferencias entre el papel de la Corte en los Estados Unidos y el papel de la Corte en nuestro país. Pero en fin, fuera de esos dos, la verdad de las cosas es que en lo relativo a México, habrá que decirlo, gracias a que el sistema legal, a que los jueces norteamericanos lo han impedido, bueno, pues no ha todavía podido ni renegociar, ni salirse del TLCAN, del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, a pesar de que amenazó en hacerlo, no se atrevió, había grandes implicaciones legales, no lo hizo, la renegociación todavía no va, seguramente irá en los próximos meses, pero eso que él había propuesto como una de sus decisiones iniciales de gobierno no se pudo dar. Tampoco ha podido iniciar la construcción del muro. Vamos, no trae ni siquiera el mecanismo de financiamiento, no ha desistido de la idea, no lo ha podido echar a andar. Y tampoco pudo suspenderle los fondos federales a las llamadas ciudades santuario, que son todas estas ciudades que yo las llamaría medianamente civilizadas. Son las ciudades en las que no se anda persiguiendo a los migrantes simplemente por parecer migrantes, por tener otro color de piel o por vestirse de una manera distinta. Son ciudades que viven en la mejor de las tradiciones liberales norteamericanas y que respetan el principio de que pues mientras no se demuestre lo contrario, la gente que va por la calle no tiene por qué ser considerada como criminal. Entonces, en estos tres temas no ha podido avanzar el señor Trump, tampoco ha podido avanzar en temas de la agenda norteamericana, el Obamacare, el sistema de salud norteamericano, no lo pudo derogar. Y aquí permíteme comentar brevemente, porque lo hablamos con la señora Albright, yo entiendo un poco del sistema de salud norteamericano, y creo que el gran error de Trump fue haber planteado que en primer lugar quería derogarlo para después hacer una nueva propuesta. Platicando con algunos colegas norteamericanos, amigos míos, me decían quizás si hubiera tratado de reformarlo en lugar de derogarlo, hubiera podido ser más exitoso, pero los propios senadores republicanos que evidentemente lo apoyan en lo general, cuando llegan a temas específicos, pues no están de acuerdo en tomar decisiones que serían realmente muy disruptivas en la vida cotidiana de millones de norteamericanos, como hubiera sido derogar el sistema de salud antes de que estuviera aprobado uno nuevo. De manera que tampoco ha podido el señor Trump, nos decía Madeleine Albright, sacar
adelante su proyecto de reforma fiscal, y bueno, pues finalmente él mismo empieza a reconocer que eso de ser presidente es más difícil de lo que parecía, en una suerte de confesión que, conociendo la personalidad del señor, no debe sorprendernos, pero que no deja de ser una reflexión, pues por lo menos inesperada del presidente de los Estados Unidos. Su popularidad ha bajado en lo general, no tiene una buena popularidad frente a la opinión pública, pero ojo, nos decía la señora Albright, su popularidad entre los suyos, su popularidad entre su base que lo apoya, sigue siendo muy alta, y él, como ya lo comentábamos en tu programa hace algunas semanas, ha decidido gobernar fundamentalmente para ellos, para esa minoría, pero que no deja de ser una minoría, pues de números redondos, 50 millones y pico de norteamericanos que lo apoyan. Entonces, creo que el diálogo con Madeleine Albright resultó muy ilustrativo, ponderado, en donde su conclusión es, obviamente, ella es una demócrata que ha estado muy en contra de las políticas que ha seguido Trump, pero que reiteró, y lo transmito porque creo que tiene más de un grano de verdad esta última reflexión de la señora Albright, reiteró su confianza en el sistema legal norteamericano, en los jueces en los Estados Unidos, para impedir que iniciativas o proyectos que puedan surgir de la Casa Blanca que afecten a personas o a intereses fuera del marco legal puedan ser detenidos. Evidentemente, el tema más crítico sigue siendo el de las deportaciones, en donde sí se han incrementado, en donde sí se ha apretado, digamos, el marcaje que están haciendo, sobre todo en los estados fronterizos, y en donde, como tú has dado cuenta muy clara, pues empieza a haber ya estragos que son realmente graves, porque son familias que se separan, son niños norteamericanos que se abandonan, son inocentes que sufren de manera muy injusta una deportación. Y el otro tema, Joaquín, que platicamos con ella, que también viene muy a cuento, porque hablando ella de la fortaleza del sistema legal norteamericano, evidentemente salía la debilidad del sistema legal nuestro, ¿no? Como pues este es un tema en el que México también tiene que hacer una gran tarea, porque el sistema legal nuestro deja mucho que desear, y coincidentalmente con la presencia de la señora Albright y del diálogo público, apareció este artículo en el New York Times el día 29, hace unos cuantos días, finales de la semana pasada, este artículo de un periodista de apellido Ahmed, cuyo título fue "Es muy fácil matar periodistas en México". Y estos artículos, Joaquín, que contienen una gran cantidad de información y de datos, nos hacen muchísimo daño. Nos decía ya después del diálogo público la señora Albright, son cosas que México tendría que tratar de cuidar mucho más, de que estas cosas no ocurrieran, y cuando ocurren, lamentablemente, que hubiera una respuesta contundente del Estado mexicano, porque son artículos que hacen mucho daño. Este artículo que, imagínate, la crisis de la libertad de expresión en México, es fácil matar periodistas. Sí. Y bueno, te relata este periodista una situación horrorosa, que quizá no sea nada novedoso, pero siempre lo sacude a uno mucho leerlo en un periódico de la influencia del New York Times, en una nota que seguramente le da la vuelta al mundo. Se refieren fundamentalmente a lo que está ocurriendo en Veracruz, estos cuerpos de periodistas que van apareciendo, tienen muchas entrevistas con los propios periodistas que han sido acosados, relatan la impotencia, relatan la frustración, y empiezan a dar números, ¿no?
104 periodistas, según el New York Times, asesinados en México desde el año 2000, y hay otros 25 que están desaparecidos, y esto pone a nuestro país en la lista de los lugares con una mayor mortalidad. México se ubica, fíjate nada más, Joaquín, entre Afganistán, un país devastado por la guerra, y Somalia, ni más ni menos, un país que está categorizado como un estado fallido. Los motivos por qué matan a tantos periodistas en México, digo, es que es la pregunta, es inadmisible, ¿qué está pasando? Bueno, pues obviamente son quienes quieren silenciarlos, quienes quieren que la crítica que han hecho o que iban a hacer no se haga. Y entonces, bueno, pues los que se hacen justicia por propia mano, según este reportaje del New York Times, pueden ser, por un lado, los mismos matones de los cárteles del crimen organizado, pero también, y aquí, ojo, ¿no?, vienen los señalamientos hacia funcionarios públicos corruptos que han estado involucrados o que son cómplices en este acoso que termina en muchos casos con la muerte de periodistas que están cumpliendo con su trabajo. Y finalmente, la cifra contundente de todo este reportaje, Joaquín, más del 90% de los homicidios en México siguen quedando impunes. Pues es el motor, esa es la razón. Entonces, bueno, pues todo esto para simplemente redondear que la visita de la señora Albright fue, por un lado, muy provechosa, nos da una perspectiva, yo no diría optimista, pero sí, digamos, alentadora, de que el sistema legal norteamericano sea quien se encargue fundamentalmente de impedir que sigan prosperando estas ocurrencias, que algunas de ellas nos afectan de manera directa y otras afectan al resto del mundo. Por ahí el comentario este Día del Trabajo, y solamente para concluir, Joaquín, diría yo, en el Día del Trabajo en México, yo, y creo que junto conmigo, habemos muchos que no podemos permanecer callados frente a algo que urge que revisemos en este país, que son los salarios mínimos, Joaquín. No puede ser, no podemos seguir con los salarios mínimos que traemos para la clase trabajadora. Hoy es el Día del Trabajo, ojalá se revisen nuevamente con ánimo de ayudarles, porque son salarios que han quedado rebasados desde hace muchísimo tiempo. Bien, gracias, Juan Ramón, te mando un abrazo y nos vemos el lunes. Hablamos el próximo lunes, buena semana y buenas tardes a la Igualmente, el doctor Juan Ramón de la Fuente, porque es el lunes hoy del doctor Juan Ramón de la Fuente, coordinador del Seminario de Estudios sobre Globalidad en la UNAM y presidente del Instituto ASPEN Capítulo México.